Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Melanie Moreira Pinargote. Pertenezco al segundo semestre paralelo A de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. En la siguiente presentación hablaremos sobre tipos de enlace, tipos de cadenas carbonadas, numeración de cadenas carbonadas. Tipos de enlace. Los átomos se unen entre sí para formar moléculas mediante fuerzas de enlace. Los tipos fundamentales de enlaces son el enlace iónico y el enlace covalente. Enlace iónico. El enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre átomos con cargas eléctricas con signo contrario. Este tipo de enlace se establece entre átomos de elementos poco electronegativos con los de elementos muy electronegativos. Es necesario que uno de los elementos pueda ganar electrones y el otro perderlos. Y como se ha dicho anteriormente, este tipo de enlace se suele producir entre un no metal y un metal. En la siguiente presentación vemos el átomo de litio con 3 electrones y el átomo de flúor con 9 electrones. Al hacer la transferencia de electrones, litio por donar 1 queda como un catión y con 2 electrones, y flúor como un anión por recibir el electrón. Enlace covalente. Lewis expuso la teoría de que todos los elementos tienen tendencia a conseguir configuración electrónica de gas noble, o sea, 8 electrones en la última capa. Elementos situados a la derecha de la tabla periódica, que son los no metales, consiguen dicha configuración por captura de electrones. Y los elementos situados a la izquierda y en el centro de la tabla, que son los metales, la consiguen por pérdida de electrones. De esta forma, la combinación de un metal con un no metal se hace por enlace iónico, pero la combinación de no metales entre sí no puede tener lugar mediante este proceso de transferencia de electrones, por lo que Lewis supuso que debían compartirlos. Es posible también la formación de enlaces múltiples, o sea, la compartición de más de un par de electrones por una pareja de átomos. En otros casos, el par compartido es aportado por solo uno de los átomos, formándose entonces un enlace que se llama coordinado o dativo. Aquí podemos notar lo que es la compartición de electrones mediante un enlace covalente. En esta parte notamos cómo hidrógeno comparte un electrón con cloro y así forman la ley de los 8 electrones. Tipos de cadenas carbonadas. Una cadena carbonada es la sucesión de átomos de carbono entrelazados entre sí. Las cadenas carbonadas pueden tener desde 2 hasta varios átomos de carbono, unidos mediante enlaces simples, dobles y triples. Según los tipos de enlace, pueden ser saturados cuando solo tienen enlaces simples o insaturados cuando tienen enlace doble o triple. Las cadenas pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de las cadenas abiertas o acíclicas es cuando las cadenas presentan dos extremos, o sea, son continuas. Y en las cadenas cerradas o cíclicas son hidrocarburos de cadena cerrada formadas al unirse dos átomos terminales en una cadena lineal. Las cadenas carbonadas cerradas reciben el nombre de ciclos. Cadenas acíclicas o abiertas. Dentro de ellas encontramos las lineales y las ramificadas. Las lineales son aquellas en que no se sustituye ninguno de los hidrógenos, es decir, no contienen ramificaciones. Ejemplo, el butano. Aquí podemos ver el pequeño ejemplo en la imagen de lo que es el butano. Ramificadas. Se sustituye uno o varios hidrógenos por otras cadenas carbonadas llamadas ramificaciones. En este caso encontramos el metilpropano como un ejemplo. Ahí está explicado en la imagen cómo se sustituye un hidrógeno por otro carbono. Dentro de las cadenas cíclicas o cerradas encontramos las homocíclicas, heterocíclicas, monocíclicas y policíclicas. Las homocíclicas, en ellas todos los átomos del anillo son átomos de carbono. Ejemplo, aquí está el ciclobutano. En las heterocíclicas, algunos de los
átomos de carbono del anillo se han sustituido por átomos de otro elemento, como nitrógeno, oxígeno, azufre. Ejemplo, el óxido de etileno. Las cíclicas están formadas por un único anillo. Aquí tenemos como ejemplo el ciclo pentano. En las policíclicas están constituidas por dos o más ciclos unidos. Como ejemplo tenemos el naftaleno. En las cadenas carbonadas existen distintos tipos de átomos de carbono que se diferencian en la posición que ocupan en la cadena. Encontramos el carbono primario, que es cuando está unido a un solo átomo de carbono. El carbono secundario, que es cuando está unido a dos átomos de carbono. El carbono terciario es el que está unido a 3 átomos de carbono y el cuaternario es el que está unido a 4 átomos de carbono. Bueno, aquí vamos a identificar los carbonos primarios con rojo, los carbonos secundarios con verde, los carbonos terciarios con azul y por último los carbonos cuaternarios con amarillo. Y así sucesivamente vamos notando cuáles son los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, depende del color que indica. Numeración de cadenas carbonadas. Se numeran tomando en cuenta los radicales que están más cercanos al carbono extremo. A continuación, algunos ejemplos. Podemos notar en el ejemplo 1, tenemos un 4-etil, 2-metil hexano. ¿Cómo saber si en realidad ese es su nombre? Para identificar la cadena principal, como ya vimos, tenemos que identificar el radical más cercano. El radical más cercano es este, que es un metil. Y también encontramos otro radical, que es el etil. Pero notamos que el radical más cercano está en el carbono 2 de izquierda a derecha y el otro está carbono 3 de derecha a izquierda. Por lo tanto, la cadena principal empieza desde aquí. Bueno, en el ejemplo 2 encontramos un 4-etil 6-propil nonano. Aquí, ¿cómo podemos identificar la cadena principal si cada uno de los radicales se encuentra en el carbono 4, sea del lado que empiece? Si es de izquierda a derecha, carbono 4 hay un radical y de derecha a izquierda encontramos también un radical. ¿Cómo identificamos la cadena principal? En este caso se tomaría en cuenta lo que es el orden alfabético, o sea, el nombre de cada radical se ordena entonces por orden alfabético. En este lado encontramos un radical etil y en el otro un propil. Por lo tanto, se debe empezar de izquierda a derecha porque radical etil estaría más arriba que radical propil. En el ejemplo 3, que es 3,7 dietil 4-metil nonano, encontramos algo similar al ejemplo anterior. En el carbono 3, de izquierda a derecha, encontramos un radical. En el carbono 3, de derecha a izquierda, encontramos otro radical. Vienen siendo los mismos radicales, radical etil, pero encontramos otro radical que es el metil de izquierda a derecha. Por lo tanto, se numera de izquierda a derecha y quedaría como en la imagen de abajo. En el siguiente ejemplo nos damos cuenta que no todas las cadenas principales son horizontales. En este caso, como ven en el ejemplo de abajo, la cadena la numeramos desde arriba hacia un extremo, porque contando la cadena horizontal dan 7, contando la de arriba hasta el extremo horizontal dan 8 y contándola de arriba hacia el radical de abajo son 9, entonces quedaría así y los radicales serían estos de aquí. Aquí hay que ver cuál es el radical más cercano al carbono extremo. En este caso contamos
1, 2, 3, que está el metil, y contamos 1, 2, 3 y 4, que está el etil. Por lo tanto, se empieza desde la parte de arriba hacia abajo. Bueno, en el siguiente y último ejemplo encontramos el 3-etil, 2,2,7 trimetil, 6-propil, nonano. Aquí encontramos a simple vista dos radicales que quizás no son muy comunes, pero sí, los hemos visto. En el carbono 3 de izquierda a derecha encontramos un terbutil y en el carbono 4 de derecha a izquierda un serbutil. ¿Cómo hacer para destruir estos radicales y hacerlo un poco más sencillo para lo que es la numeración de la cadena principal? Vamos a destruir estas de aquí y vamos a señalar cómo nosotros podemos hacer que la cadena principal destruya esto. Vamos a enumerar de aquí para acá. Y ahí vemos cómo en los extremos nos quedan los radicales que son más comunes, que son el etil por este lado, el metil por este lado, y así sucesivamente encontramos varios radicales. Acá encontramos un propil y otros dos metiles. Ahora se preguntan cómo numeramos la cadena. La cadena la vamos a enumerar, depende de los radicales en qué posición se encuentren. Tienen que encontrarse en el carbono extremo, más cercano. Entonces enumeramos de acá, de abajo, hacia la derecha. Vamos a numerar en el carbono 2 encontramos dos radicales. Y acá en el carbono 3 encontramos un radical. Por lo tanto, ya sabemos por dónde se empieza la cadena. Ya está resuelta lo que es la cadena principal y sus radicales. Bueno, ya para concluir el tema, agradeciendo su atención, quería decirles que sí vale la pena indagar sobre este tema, muy interesante, sobre el tipo de cadena, la numeración de las cadenas y sus varios ejemplos, porque no siempre nos vamos a encontrar con lo mismo de una cadena principal que sea horizontal, sino que va a tener muchas formas. Lo que les recomiendo es indagar más sobre el tema, ejemplos radicales, entre otras cosas.